Marcos, el guerrero humano cuyo nombre resonaba en los torneos de artes marciales de la Tierra, se encontraba ahora en una situación diametralmente opuesta a la gloria. Las ovaciones del público, el brillo de los focos, la sensación de victoria. Todo eso era un recuerdo lejano, casi un sueño. Ahora, la fría luz azulada de una celda alienígena iluminaba su rostro, surcado por la fatiga y la incertidumbre. Su captura había sido repentina y brutal. Una red de energía, invisible hasta el último instante, lo había inmovilizado mientras entrenaba en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Sin tiempo para reaccionar, se había visto transportado a través de incontables kilómetros de espacio, hasta este lugar, una fortaleza alienígena de proporciones ciclópeas. Marcos era famoso, sí. Famoso por su dominio de los nunchakus, un arma ancestral que había transformado en una extensión de su propio cuerpo. Sus movimientos eran fluidos, impredecibles, casi mágicos. Había dedicado años a perfeccionar su técnica, estudiando a los maestros, experimentando con diferentes estilos, hasta crear un arte marcial único y devastador. Pero la fama no le había servido de mucho contra la tecnología alienígena. Los captores de Marcos no parecían impresionados por sus habilidades. Lo habían tratado como a un simple espécimen, un objeto de estudio, una curiosidad más en su vastísima colección de seres de diferentes mundos. Ahora, lo llevaban a través de corredores laberínticos, flanqueado por guardias con armaduras relucientes y armas de energía. El aire vibraba con una energía extraña, opresiva. Podía sentir la mirada curiosa y hostil de las criaturas que se cruzaban en su camino, seres insectoides, humanoides de piel escamosa, robots con múltiples extremidades. Todos ellos esclavos, o súbditos, de la reina Silara. Finalmente, llegaron a una gran sala, un espacio palaciego decorado con extraños símbolos y materiales desconocidos. En el centro, sobre un trono elevado, se encontraba Silara. Su figura era imponente, envuelta en una armadura de energía que brillaba con una luz intensa. Su rostro, de rasgos afilados y piel azulada, reflejaba una inteligencia fría y despiadada. A su lado, un ser de aspecto servil susurró algo a su oído. Silara sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos. Así que tú eres el famoso guerrero humano, dijo Silara, su voz resonando en la sala con un eco metálico. He oído hablar de tus habilidades. Dicen que eres un maestro de esas primitivas armas que llamas nunchakus. Marcos permaneció en silencio, observando a la reina. Sabía que cualquier palabra que pronunciara podría ser utilizada en su contra. Estaba en territorio enemigo, rodeado de seres hostiles. Su única arma era su mente y su habilidad. Y sus nunchakus, claro. Los nunchakus, que, por alguna extraña razón, le habían permitido conservar. Quizás era una forma de burla, una demostración de la superioridad alienígena. Pronto descubrirían su error. La sala del trono era un testimonio del poderío y la arrogancia de Silara. No era simplemente una habitación, era una declaración. Las paredes no estaban hechas de piedra o metal, sino de un material iridiscente que cambiaba de color con la luz, como si respirara. Extraños símbolos geométricos, grabados en la superficie, pulsaban con una energía sutil, incomprensible para Marcos. El palacio en sí era una colmena de actividad, un crisol de razas y tecnologías de incontables sistemas estelares. Marcos había vislumbrado pasillos iluminados con luces bioluminiscentes, cámaras llenas de aparatos zumbantes y resonantes, y jardines colgantes donde florecían plantas exóticas de colores imposibles. Todo estaba conectado, interconectado, formando un ecosistema artificial que desafiaba la comprensión humana. La tecnología alienígena era omnipresente. Campos de fuerza invisibles protegían cada entrada, escáneres de energía analizaban cada movimiento y drones voladores vigilaban cada rincón. Marcos notó que incluso el suelo bajo sus pies parecía estar vivo, reaccionando a su peso y temperatura. Pero más impresionante que la tecnología era la diversidad de seres que poblaban el palacio. Criaturas de formas y tamaños inimaginables se movían entre los pasillos, realizando tareas diversas. Algunos parecían esclavos, encadenados o marcados con símbolos de propiedad. Otros parecían funcionarios,
vestidos con uniformes elegantes y portando dispositivos extraños. Y otros, aún, parecían nobles, adornados con joyas brillantes y acompañados por séquitos de sirvientes. Marcos reconoció algunas de las razas que había visto en los archivos de la Tierra: los Grolak, seres reptilianos conocidos por su ferocidad; los Silvani, humanoides de piel plateada con habilidades telepáticas; y los KRYLL, insectoides inteligentes obsesionados con la tecnología. Pero la mayoría de las criaturas eran completamente desconocidas para él, producto de evoluciones alienígenas que desafiaban cualquier clasificación. Todos estos seres, sin importar su origen o su estatus, estaban sujetos al poder de Zilara. Ella era la reina, la conquistadora, la gobernante suprema de este imperio intergaláctico. Su poder no se basaba solo en la tecnología, sino también en el miedo y la sumisión. Había subyugado a incontables mundos, esclavizado a billones de seres y acumulado una riqueza inimaginable. Y sin embargo, a pesar de todo su poder y su arrogancia, Zilara parecía aburrida. Su mirada era distante, como si nada en el palacio pudiera realmente interesarle. Parecía ver a Marcos como un simple juguete, una distracción momentánea en su vida eterna de conquista y dominación. La sonrisa de Zilara se ensanchó ligeramente, revelando dientes afilados como cuchillas. «He decidido darte una oportunidad, humano», dijo. «Me han dicho que eres un guerrero excepcional. Demuéstrame tu valía. Tienes 60 segundos para impresionarme con tus nunchakus». Señaló un área despejada frente al trono. «Si fallas, serás reasignado a las minas de KRYLL. Dicen que los humanos son buenos excavando». La amenaza era clara. Marcos tenía 60 segundos para demostrar que era algo más que un simple esclavo. 60 segundos para desafiar el poderío de Zilara y su imperio. 60 segundos para cambiar su destino. Y Marcos, por primera vez desde su captura, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. La mirada de Zilara recorrió a Marcos de arriba a abajo, deteniéndose finalmente en los nunchakus que aún sostenía en sus manos. Una leve sonrisa de desprecio curvó sus labios. «Esas herramientas», dijo con un tono de incredulidad, «¿son lo que te hace famoso en tu planeta primitivo? ¿De verdad crees que algo tan arcaico podría siquiera arañar mi armadura?» La armadura de Zilara era, en efecto, una maravilla tecnológica. Brillaba con una luz azulada, un campo de energía que la envolvía por completo. Marcos podía sentir el poder que emanaba de ella, la protección impenetrable que ofrecía. Era una armadura diseñada para resistir ataques de energía, explosiones, incluso el vacío del espacio. «Mis científicos me aseguran que tu arte marcial no representa ninguna amenaza», continuó Zilara, su voz llena de sarcasmo. «Dicen que esos palos unidos por una cadena son más efectivos para entretener a niños que para dañar una armadura de energía de nivel 5. Un murmullo de risas recorrió la sala. Los guardias, los funcionarios, incluso algunos de los nobles alienígenas, se burlaban abiertamente de Marcos y sus nunchakus. Se sentía como un gladiador romano enfrentándose a un tanque de guerra. La disparidad era absurda. Pero Marcos no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Zilara, analizando cada detalle de su armadura. Sabía que incluso la tecnología más avanzada tenía sus debilidades. Tenía que haber una forma de explotar esas debilidades, de encontrar un punto vulnerable en la defensa aparentemente impenetrable de la reina. «Te daré una oportunidad para demostrar que están equivocados», dijo Zilara, extendiendo una mano enguantada hacia Marcos. 60 segundos. 60 segundos para impresionarme con tu habilidad. Si logras siquiera hacerme retroceder, te concederé el honor de servir en mi guardia personal. Marcos levantó una ceja. Esa era una oferta tentadora. Servir en la guardia personal de Zilara le daría acceso al corazón de su imperio, la oportunidad de aprender sus secretos y, quizás, de encontrar una forma de derrocarla desde dentro. Pero si fallas, continuó Zilara, su voz volviendo a un tono amenazante, serás enviado a las minas de KRYLL. Y créeme, humano, la vida allí es corta y brutal.
Marcos asintió lentamente. Entendía los términos. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía otra opción. Prefería morir luchando que vivir como un esclavo. 60 segundos, dices, preguntó Marcos, su voz tranquila y firme. Es tiempo suficiente. Silara sonrió. Eso lo veremos. Hizo un gesto con la mano, y un cronómetro apareció sobre su cabeza, proyectado por un dispositivo oculto en el techo. La cuenta regresiva comenzó, 60 horas y 0 minutos. El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban puestos en Marcos. El destino de un guerrero humano, el futuro de quizás toda una galaxia, pendía de un hilo. Y ese hilo estaba atado a la habilidad de un hombre con un par de nunchakus. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El zumbido del cronómetro era el único sonido en la sala, aparte del latido acelerado del corazón de Marcos. 60 segundos. Parecía una eternidad y, al mismo tiempo, un suspiro. No había tiempo para dudar, para sentir miedo. Solo acción. Marcos cerró los ojos. No para rendirse, sino para concentrarse. Para bloquear el ruido, las burlas, la opresión del palacio alienígena. Para conectarse con el guerrero que llevaba dentro, con los años de entrenamiento, con la disciplina implacable que lo había convertido en un maestro de los nunchakus. Visualizó su dojo en las montañas, el olor a madera pulida, el sonido del viento entre los árboles, la voz de su maestro guiándolo a través de los movimientos. Recordó cada lección, cada ejercicio, cada combate. Recordó la importancia del equilibrio, la precisión, la velocidad. Recordó que los nunchakus no eran solo armas, sino extensiones de su propio cuerpo, herramientas para canalizar su energía, su voluntad. Luego, abrió los ojos y observó a Silara con una atención renovada. La reina permanecía sentada en su trono, con una expresión de aburrimiento fingido en su rostro. Pero Marcos notó algo que los demás no habían visto. Pequeñas fluctuaciones en el campo de energía de su armadura, puntos de sobrecalentamiento en las articulaciones, áreas donde la protección parecía ser ligeramente más débil. Había estudiado la armadura de Silara con atención desde el momento en que había entrado en la sala. Había notado que la armadura no era una barrera homogénea, sino una compleja red de placas, generadores de energía y conductos. Había identificado los puntos donde las placas se unían, los lugares donde los conductos eran más vulnerables, los nodos de energía que controlaban el flujo de poder. Esos eran sus objetivos. No iba a intentar romper la armadura directamente. Era demasiado fuerte. En cambio, iba a explotar sus debilidades, a atacar los puntos que la hacían funcionar, a desestabilizar el sistema desde dentro. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire. Sintió la energía fluir a través de su cuerpo, desde la punta de sus dedos hasta la coronilla de su cabeza. Sus músculos se tensaron, listos para la acción. Luego, sin previo aviso, Marcos se movió. Sus nunchakus salieron disparados de sus manos, trazando círculos perfectos en el aire. La velocidad era asombrosa, la precisión impecable. Los nunchakus se convirtieron en un borrón de madera y metal, un torbellino de fuerza imparable. Los murmullos de burla cesaron. Los guardias se pusieron en alerta, sus armas de energía listas para disparar. Silara, por primera vez desde que Marcos había entrado en la sala, mostró una expresión de interés genuino. El espectáculo había comenzado. Y Marcos, el guerrero humano con los nunchakus primitivos, estaba a punto de demostrar que la tecnología no siempre vence al talento, a la disciplina, a la voluntad de sobrevivir. El cronómetro seguía corriendo, 55 minutos. Aún le quedaban 55 segundos. 55 segundos para cambiar su destino. Y estaba decidido a aprovecharlos al máximo. Los primeros segundos fueron una danza de engaño. Marcos no atacó directamente. En lugar de eso, se movió con una fluidez hipnótica, sus nunchakus trazan círculos cada vez más rápidos, creando un muro de movimiento que desconcertaba a sus oponentes. El sonido era inconfundible, un silbido agudo, un zumbido constante que llenaba el aire. Los guardias retrocedieron instintivamente, confundidos por la velocidad y la imprevisibilidad de los movimientos.
No podían fijar un objetivo, no podían anticipar el siguiente golpe. Silara frunció el ceño. Esperaba un ataque directo, una demostración de fuerza bruta. Pero esto era diferente. Era algo más sutil, más complejo. Era un despliegue de habilidad que desafiaba su comprensión. Marco se movía como si estuviera conectado a una corriente invisible, su cuerpo y sus nunchakus trabajando en perfecta armonía. Sus pies se deslizaban sobre el suelo con una agilidad sorprendente, permitiéndole cambiar de dirección instantáneamente, esquivar ataques imaginarios, mantener una distancia segura de sus oponentes. Los nunchakus no eran solo armas, eran extensiones de su propio ser. Los hacía girar alrededor de sus brazos, por encima de su cabeza, entre sus piernas, creando un escudo impenetrable de movimiento constante. Era un espectáculo fascinante, un despliegue de maestría que cautivaba la atención de todos en la sala. Pero detrás de la danza, había un propósito. Marcos estaba analizando la situación, buscando la oportunidad perfecta para atacar. Estaba midiendo la distancia, evaluando la velocidad de los guardias, estudiando las reacciones de Silara. Estaba recopilando información, preparándose para el golpe final. Mientras tanto, los nunchakus seguían girando, creando un campo de fuerza invisible que mantenía a raya a sus oponentes. El sonido constante, el movimiento hipnótico, comenzaba a tener un efecto psicológico. Los guardias parecían vacilar, inseguros de cómo proceder. Silara, aunque aún mostraba una expresión de desprecio, no podía ocultar su creciente interés. Marco sabía que tenía que actuar pronto. No podía permitirse perder tiempo. El cronómetro seguía corriendo, 50 minutos. Le quedaban solo 50 segundos. 50 segundos para demostrar su valía, para cambiar su destino. Así que, con un movimiento repentino, Marcos cambió su estrategia. Dejó de bailar y se lanzó hacia adelante, sus nunchakus apuntando directamente a Silara. El ataque había comenzado. Y la reina, por primera vez desde que había conocido a Marcos, sintió una punzada de miedo en su interior. Lo que había comenzado como una simple burla, se estaba convirtiendo en una amenaza real. Y el guerrero humano con los nunchakus primitivos estaba a punto de demostrar que incluso la tecnología más avanzada puede ser derrotada por la habilidad, la determinación y un poco de ingenio. Mientras Marcos se lanzaba hacia Silara, los científicos de la reina entraron en acción. Desde una sala de control adyacente, sus pantallas parpadeaban con datos, sus dedos tecleando furiosamente sobre consolas complejas. Intentaban predecir los movimientos de Marcos, analizar la trayectoria de sus nunchakus, identificar cualquier patrón que pudieran explotar. Pero era inútil. La velocidad y la imprevisibilidad de Marcos desafiaban sus sistemas más avanzados. Los algoritmos, diseñados para analizar los patrones de batalla de las razas guerreras más peligrosas de la galaxia, no podían procesar la fluidez caótica de su estilo. La velocidad es demasiado alta. Los patrones son aleatorios, gritó uno de los científicos, un ser insectoide con múltiples ojos compuestos. No podemos predecir su próximo movimiento. Otro científico, un humanoide de piel escamosa, intentaba desesperadamente ajustar los parámetros de su programa de análisis. Estoy intentando crear un modelo predictivo basado en la física terrestre, pero es inútil. Su estilo es demasiado orgánico. La verdad era que los científicos de Silara estaban lidiando con algo que no podían entender. Habían estudiado la física, la ingeniería, la estrategia militar. Pero no habían estudiado el arte. No habían estudiado la danza. No habían estudiado la conexión entre el cuerpo y la mente que permitía a Marcos moverse con tanta fluidez, con tanta precisión, con tanta gracia. Para ellos, los nunchakus eran simplemente palos unidos por una cadena. No podían comprender la habilidad, la disciplina, la dedicación que se necesitaban para dominarlos. No podían ver que, en manos de un maestro, los nunchakus podían ser un arma tan letal como cualquier cañón de energía o espada láser. Necesitamos encontrar una forma de neutralizarlo, gritó Silara desde el trono, su voz llena de impaciencia. No puedo permitir que un simple humano me humille frente a mi corte. Los científicos redoblaron sus esfuerzos, buscando desesperadamente una solución.
Intentaron activar campos de fuerza, enviar drones de ataque, incluso manipular la gravedad en el área alrededor de Marcos. Pero nada funcionó. Marcos era demasiado rápido, demasiado ágil, demasiado impredecible. Esquivaba los campos de fuerza con facilidad, destruía los drones con golpes precisos de sus nunchakus y parecía inmune a los efectos de la manipulación de la gravedad. Era como si estuviera bailando alrededor de sus defensas, burlándose de su tecnología avanzada. El cronómetro seguía corriendo, 45 minutos. Le quedaban solo 45 segundos. 45 segundos para derrotar a Zilara, para liberar a los oprimidos, para cambiar el destino de la galaxia. Y Marcos estaba decidido a aprovecharlos al máximo, incluso si eso significaba desafiar a la ciencia, a la tecnología y a la lógica misma. Su arte marcial era su ciencia. Su dedicación era su tecnología. Y su voluntad era su lógica. Con una precisión milimétrica, Marcos comenzó a golpear la armadura de Zilara. No eran golpes al azar, no eran intentos de romper la barrera con fuerza bruta. Cada impacto estaba calculado, dirigido a puntos específicos que había identificado durante su análisis inicial. El primer golpe conectó con una articulación del hombro, donde el campo de energía parecía fluctuar ligeramente. Un pequeño destello de luz surgió del punto de impacto, seguido de un crujido sutil. Zilara apenas lo notó, pero Marcos sí. Había roto la integridad del campo de energía, aunque fuera solo por un instante. El segundo golpe se dirigió a un conducto de energía en el brazo, un punto donde la armadura parecía ser más delgada. El nunchaku golpeó con una fuerza concentrada, generando una pequeña grieta en la superficie del conducto. El campo de energía parpadeó, y una chispa de energía escapó al exterior. Esta vez, Zilara sintió el impacto. Una leve mueca de molestia apareció en su rostro. El tercer golpe conectó con un nodo de energía en el pecho, un punto crucial para el funcionamiento de la armadura. El impacto resonó en toda la sala, generando una onda de choque que hizo temblar el suelo. El campo de energía se distorsionó, y la armadura comenzó a vibrar. Zilara jadeó, sorprendida por la fuerza del golpe. Los impactos no eran devastadores, pero eran precisos. Marcos no estaba intentando destruir la armadura, sino desestabilizarla, debilitarla poco a poco, hasta que finalmente se derrumbara. Estaba aplicando una presión constante, buscando las grietas en la defensa, explotando las debilidades del sistema. Con cada golpe, la sorpresa de Zilara se hacía más evidente. Su expresión de desprecio se desvaneció, reemplazada por una mezcla de incredulidad y temor. No podía creer que un simple humano, con un arma primitiva, pudiera estar dañando su armadura, la cumbre de la tecnología alienígena. Los guardias observaban en silencio, paralizados por la incredulidad. No sabían qué hacer. Se suponía que la armadura de Zilara era impenetrable. Se suponía que Marcos era una amenaza insignificante. Pero ahora, la realidad era diferente. El humano estaba desafiando su autoridad, poniendo en peligro a su reina. El cronómetro seguía corriendo, 40 minutos. Le quedaban solo 40 segundos. 40 segundos para terminar el trabajo, para destruir la armadura de Zilara, para demostrar que la habilidad y la determinación pueden vencer a la tecnología. Y Marcos, con una sonrisa determinada en su rostro, se preparó para el siguiente ataque. La danza había terminado. El verdadero combate estaba a punto de comenzar. Marcos sintió la energía fluir a través de su cuerpo, alimentada por la adrenalina y la determinación. El tiempo se estaba acabando. Era hora de intensificar el ataque. Dejó de lado la cautela y desató toda su habilidad. Combinó las técnicas de artes marciales que había aprendido a lo largo de su vida con el movimiento impredecible de los nunchakus, creando una tormenta de golpes que era imposible de seguir. Sus pies se movían con una velocidad increíble, permitiéndole cambiar de ángulo, esquivar ataques y mantener una distancia óptima de Zilara. Sus manos manejaban los nunchakus con una precisión asombrosa, dirigiendo cada golpe a los puntos débiles de la armadura que había identificado. Utilizó patadas, puñetazos, bloqueos y giros, todo ello coreografiado en una danza de combate letal.
Cada movimiento tenía un propósito, cada golpe estaba destinado a debilitar la armadura de Silara. Los nunchakus silbaban a través del aire, golpeando la armadura con una fuerza concentrada. Los pequeños destellos de luz se convirtieron en explosiones más grandes, las grietas sutiles se expandieron hasta convertirse en fisuras visibles. El campo de energía parpadeaba y se distorsionaba, luchando por mantener su integridad. Silara retrocedió en su trono, sintiendo el impacto de cada golpe. Su rostro estaba pálido, su respiración agitada. Ya no podía ocultar su miedo. El guerrero humano, con sus armas primitivas, estaba a punto de derrotarla. Los guardias, finalmente, reaccionaron. Levantaron sus armas de energía y comenzaron a disparar contra Marcos. Pero él era demasiado rápido, demasiado ágil. Esquivaba los rayos de energía con facilidad, utilizando los nunchakus para desviarlos o destruirlos en pleno vuelo. No les prestó atención. Su único objetivo era Silara. Sabía que si podía destruir su armadura, la batalla estaría ganada. Sabía que si podía derrotar a la reina, podría liberar a los oprimidos. Así que siguió atacando, con una ferocidad implacable. Utilizó cada técnica, cada truco, cada movimiento que había aprendido a lo largo de su vida. Explotó cada debilidad, cada vulnerabilidad, cada punto débil en la armadura de Silara. El cronómetro seguía corriendo, 30 minutos. Le quedaban solo 30 segundos. 30 segundos para cambiar el destino de la galaxia. Y Marcos, con una determinación inquebrantable en su corazón, se preparó para el asalto final. La tormenta estaba a punto de desatarse. La presión constante de los ataques de Marcos finalmente comenzó a hacer mella en la armadura de Silara. El campo de energía parpadeó y se apagó en varios sectores, dejando al descubierto placas de metal oscuro que parecían sorprendentemente vulnerables. Un grito de frustración escapó de los labios de Silara. Su armadura, la cumbre de la tecnología alienígena, estaba fallando. Estaba siendo derrotada por un simple humano con un par de palos. La humillación era insoportable. El miedo se transformó en furia. Silara se levantó de su trono con un movimiento brusco, su rostro contraído por la rabia. Ya no podía confiar en su armadura para protegerla. Tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Suficiente, rugió Silara, su voz resonando en la sala. Voy a aplastarte con mis propias manos, humano insignificante. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, Silara se lanzó hacia Marcos. Sus manos se transformaron en garras afiladas, sus ojos brillaban con una luz roja. Ya no era la reina distante y arrogante, era una bestia enfurecida, impulsada por la rabia y el deseo de venganza. Los guardias retrocedieron, temerosos de interponerse en el camino de su reina. Marcos, sin embargo, no se inmutó. Se había estado preparando para este momento. Sabía que Silara eventualmente atacaría directamente. Esquivó el primer ataque de Silara con facilidad, utilizando su agilidad y su conocimiento del terreno para evitar sus garras afiladas. Los nunchakus silbaban a su alrededor, creando una barrera de movimiento que impedía a Silara acercarse demasiado. Pero Silara era fuerte, mucho más fuerte que cualquier humano. Sus garras podían atravesar el metal, su fuerza era capaz de aplastar huesos. Marcos sabía que no podía permitirse ser golpeado. La batalla se convirtió en un torbellino de movimiento y furia. Marcos esquivaba, bloqueaba y contraatacaba, utilizando todas sus habilidades para mantenerse con vida. Silara atacaba con una ferocidad implacable, impulsada por la rabia y el deseo de venganza. El cronómetro seguía corriendo, 20. Le quedaban solo 20 segundos. 20 segundos para derrotar a Silara, para destruir su armadura, para liberar a los oprimidos. Y Marcos, con una determinación inquebrantable, se preparó para el asalto final. La hora de la verdad había llegado. Marcos se movía con una gracia felina, esquivando los ataques de Silara con una agilidad que desafiaba su tamaño. Sus pies se deslizaban sobre el suelo como si fueran hojas, permitiéndole cambiar de dirección instantáneamente, evitar las garras afiladas de la reina y mantenerse siempre un paso adelante. Pero no solo esquivaba. También contraatacaba.
Utilizaba los nunchakus no solo para golpear, sino también para desviar los ataques de Silara, para crear una barrera de movimiento que la mantenía a distancia. Cada vez que Silara intentaba acercarse, Marcos golpeaba sus garras con los nunchakus, generando una onda de choque que la hacía retroceder. No eran golpes devastadores, pero eran suficientes para interrumpir su ataque, para impedirle ganar impulso. Además, utilizaba los nunchakus para golpear puntos estratégicos del cuerpo de Silara, como las articulaciones, los nervios y los puntos de presión. Estos golpes no eran letales, pero eran dolorosos, lo que la distraía y la hacía más vulnerable. La batalla se había convertido en un juego de gato y ratón, con Marcos en el papel de la rata escurridiza y Silara en el papel del gato enfurecido. Pero Marcos sabía que no podía seguir esquivando para siempre. El tiempo se estaba acabando. Tenía que encontrar una forma de derrotar a Silara antes de que se acabaran los 60 segundos. Así que comenzó a cambiar su estrategia. Dejó de concentrarse solo en la defensa y comenzó a buscar oportunidades para atacar. Estudió los movimientos de Silara, analizó sus puntos débiles y esperó el momento perfecto para lanzar un golpe decisivo. Sabía que Silara era fuerte, pero también sabía que era impulsiva. Sabía que su rabia la cegaba, haciéndola cometer errores. Y Marcos estaba decidido a aprovechar esos errores. El cronómetro seguía corriendo, 10. Le quedaban solo 10 segundos. 10 segundos para cambiar el destino de la galaxia. Y Marcos, con una mirada decidida en sus ojos, se preparó para el golpe final. El momento de la verdad había llegado. Iba a arriesgarlo todo. Silara cometió un error. Impulsada por la rabia, lanzó un ataque salvaje, dejando su flanco derecho completamente desprotegido. Era la apertura que Marcos había estado esperando. Sin dudarlo, Marcos se lanzó hacia adelante, sus nunchakus silbando a través del aire. Apuntó a un punto específico de la armadura, un nodo de energía vital que había identificado durante su análisis inicial. Era un punto pequeño, casi invisible, pero Marcos sabía que era la clave para destruir la armadura de Silara. El nunchaku golpeó con una fuerza concentrada, generando una onda de choque que resonó en toda la sala. El nodo de energía se sobrecargó, emitiendo chispas y humo. La armadura de Silara comenzó a vibrar violentamente. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, la armadura explotó. Una ola de energía se extendió por toda la sala, derribando a los guardias y haciendo temblar el suelo. Fragmentos de luz y metal volaron por todas partes, creando una lluvia de destrucción. Silara gritó de dolor y sorpresa, mientras su armadura se desintegraba a su alrededor. Quedó de pie, desnuda y vulnerable, frente a Marcos. El cronómetro se detuvo. 0, Marcos lo había logrado. Había derrotado a Silara en 60 segundos. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el jadeo de Silara y el zumbido de la energía residual. Todos los ojos estaban puestos en Marcos, el guerrero humano que había desafiado el poder de la reina alienígena y había vencido. Marcos respiró hondo, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. Había sido una batalla dura, pero había valido la pena. Había demostrado que la habilidad, la determinación y el ingenio pueden vencer a la tecnología. Había demostrado que incluso el enemigo más poderoso puede ser derrotado. Levantó sus nunchakus, desafiando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Los guardias retrocedieron, temerosos de enfrentarse al guerrero humano. La caída de la reina Silara había comenzado. Y Marcos, con sus humildes nunchakus, estaba a punto de liderar la rebelión. El futuro de la galaxia estaba en sus manos. Silara yacía en el suelo, aturdida y humillada. Su rostro estaba cubierto de hollín, su cuerpo temblaba de ira y frustración. Era la imagen de la derrota, la personificación del poder caído. Los guardias, que hasta hace poco la veneraban como a una diosa, ahora la miraban con incertidumbre. Su lealtad se había desvanecido con la explosión de su armadura. Ya no sabían a quién servir. Pero la verdadera consecuencia de la derrota de Silara no fue su humillación personal, sino la chispa que encendió en los corazones de los oprimidos.
Durante años, habían vivido bajo el yugo de su tiranía, resignados a una vida de esclavitud y sufrimiento. Pero ahora, al ver la caída de su reina, al presenciar la victoria de un simple humano, sintieron una nueva esperanza. Un murmullo recorrió la sala, un susurro de rebelión que se extendió como un fuego salvaje. Los esclavos, los funcionarios, incluso algunos de los nobles alienígenas, comenzaron a levantarse, desafiando la autoridad de los guardias. Un Grolak, un ser reptiliano conocido por su ferocidad, fue el primero en actuar. Con un rugido gutural, se liberó de sus cadenas y atacó a un guardia cercano, arrebatándole su arma de energía. Otros siguieron su ejemplo. Los Silvani utilizaron sus habilidades telepáticas para desorientar a los guardias, los KRYLL manipularon la tecnología para desactivar sus armas, y los humanos, inspirados por la valentía de Marcos, se unieron a la lucha con una determinación renovada. La sala del trono se convirtió en un campo de batalla, un torbellino de furia y desesperación. Los guardias, superados en número y desmoralizados, lucharon valientemente, pero no pudieron contener la marea de la rebelión. Marcos observaba la escena con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que la lucha apenas había comenzado. Sabía que la liberación de los oprimidos sería un proceso largo y difícil. Pero también sabía que había dado el primer paso, que había encendido la chispa que cambiaría el destino de la galaxia. Se dirigió a Silara, que seguía tendida en el suelo, con una mirada de desprecio en sus ojos. Tu reinado ha terminado, Silara, dijo con una voz firme. La era de la tiranía ha llegado a su fin. Luego, levantó sus nunchakus y se unió a la lucha, liderando la rebelión con la misma habilidad y determinación que había demostrado durante su combate contra la reina. El futuro de la galaxia estaba en juego. Y Marcos, el guerrero humano con los nunchakus primitivos, estaba listo para luchar por él. Marcos, con sus nunchakus como estandarte, se convirtió en el líder indiscutible de la rebelión. Su valentía y su habilidad inspiraron a los oprimidos, dándoles la fuerza para luchar contra sus opresores. Se movía entre la multitud como una tormenta, sus nunchakus silbando a través del aire, derribando guardias, liberando prisioneros, y sembrando el caos en las filas enemigas. No era solo un guerrero, era un símbolo, una encarnación de la esperanza. Los Grolak, liderados por el que había iniciado la rebelión, cargaban contra los guardias con una ferocidad imparable. Los Silvani utilizaban sus habilidades telepáticas para coordinar los ataques y desorientar a los enemigos. Los KRYLL manipulaban la tecnología del palacio, desactivando sistemas de seguridad, abriendo puertas y reprogramando drones de vigilancia para que lucharan de su lado. Incluso los humanos, que eran relativamente pocos en número, luchaban con una valentía sorprendente. Habían aprendido de Marcos, imitando sus movimientos, utilizando su ingenio para superar a sus oponentes. La rebelión se extendió por todo el palacio, como un incendio forestal. Los oprimidos se levantaron en cada pasillo, en cada cámara, en cada jardín colgante. El poder de Silara se desmoronaba a su alrededor. Marcos lideró a los rebeldes hacia la sala de control principal, el corazón del imperio de Silara. Sabía que si podían tomar el control de esa sala, podrían desactivar las defensas del palacio, liberar a todos los prisioneros y enviar un mensaje a toda la galaxia: la era de la tiranía había terminado. La lucha en la sala de control fue feroz. Los guardias, atrincherados detrás de campos de fuerza y torretas automáticas, se defendieron con uñas y dientes. Pero los rebeldes, impulsados por la esperanza y la determinación, lograron romper sus defensas. Marcos lideró la carga, utilizando sus nunchakus para destruir los campos de fuerza y desviar los disparos de las torretas. Los Grolak cargaron contra los guardias, los Silvani los desorientaron con sus habilidades telepáticas y los KRYLL manipularon la tecnología para desactivar sus armas. Finalmente, después de una batalla larga y sangrienta, los rebeldes tomaron el control de la sala de control principal. Marcos se acercó a la consola principal y comenzó a teclear, siguiendo las instrucciones que le había dado un KRYLL experto en tecnología. En pocos minutos, las defensas del palacio se desactivaron, las puertas de la celda se abrieron, y un mensaje de liberación se envió a toda la galaxia.
La rebelión había triunfado. El imperio de Silara se había derrumbado. La era de la libertad había comenzado. La noticia de la caída de Silara se extendió como la pólvora por toda la galaxia. Los mundos oprimidos se levantaron en rebelión, derrocando a sus tiranos y uniéndose a la causa de la libertad. Marco se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro de luz en la oscuridad. Su nombre resonaba en los corazones de los oprimidos, inspirándolos a luchar por un futuro mejor. Pero la liberación de la galaxia no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo. Marco se enfrentó al desafío de construir una nueva sociedad, una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la libertad. Sabía que no sería fácil. Las heridas de la tiranía de Silara eran profundas. La desconfianza y el odio se habían arraigado en los corazones de los oprimidos. Reconstruir la sociedad requeriría paciencia, comprensión y una voluntad inquebrantable de luchar por un futuro mejor. Marcos viajó de mundo en mundo, hablando con los líderes de la rebelión, escuchando las preocupaciones de los oprimidos y ayudando a construir nuevas instituciones basadas en los principios de la democracia y la justicia. Promovió la educación, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad cultural. Luchó contra la corrupción, la discriminación y la opresión. Se esforzó por crear un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Pero también sabía que la libertad tenía un precio. Sabía que siempre habría aquellos que intentarían restaurar la tiranía, que se aprovecharían de los débiles y que buscarían el poder a toda costa. Por eso, nunca se separó de sus nunchakus. Siempre los mantuvo listos para defender la libertad, para proteger a los oprimidos y para luchar contra cualquier amenaza que se alzara en el horizonte. Marco se convirtió en un guardián de la galaxia, un protector de la libertad, un símbolo de esperanza. Su historia se contó de generación en generación, inspirando a los jóvenes a luchar por un mundo mejor. Y así, el guerrero humano con los nunchakus primitivos, que una vez fue capturado y humillado por la reina Silara, se convirtió en una leyenda, un héroe, un salvador. Su legado perduró para siempre, un testimonio del poder de la valentía, la determinación y la habilidad. Y sus nunchakus, esos humildes palos unidos por una cadena, se convirtieron en un símbolo de la libertad, un recordatorio de que incluso el arma más simple puede ser utilizada para lograr grandes cosas. La galaxia, finalmente, estaba en paz. O al menos, tan en paz como podía estar, con Marco siempre listo para defenderla.